Hola a todos, en esta ocasión vamos a estar viendo las funciones agregadas de SQL. Estas son funciones que cuando la aplicamos obtenemos como resultado un valor, ya sea un valor de una columna o campo, o un valor que esta función calcula en base a la columna o campo que especifiquemos. Estas son las 5 funciones básicas que estaremos viendo: la función count, la función sum, average o promedio, mínimo y máximo. Veamos primero la función count. La función count lo que hace es, como su nombre lo indica, contar un conjunto de registros y nos devuelve el número de la cantidad de registros que identificó en base a la consulta que hicimos. Dependiendo de los filtros que utilicemos y de aquellos registros que cumplan con esos filtros que utilicemos, entonces será el resultado que vamos a obtener. Vamos a contar los registros de la tabla de empleado y obtenemos como resultado un total de 33. Quiere decir que al traer la cuenta de todos los registros de esa tabla, pues esa es la cantidad máxima de registros que esa tabla tiene. Ya si aplicamos algún filtro específico, pues se vería reducido el número. Por ejemplo, si hacemos la cuenta de la cantidad de registros de la tabla de empleado donde el salario es mayor a 500, entonces obtenemos un 0. Vamos a ponerle que el salario sea mayor a 1400. Aquí obtenemos 3 registros. Si se fijan, es un conteo de registros, pero ese conteo pues también se puede combinar con lo que son los filtros, utilizando la cláusula OR. Pasamos a la siguiente función de agregación, que es la función sum. Lo que hace es sumar el campo o la columna que le especifiquemos. Podemos decirle que queremos sumar el campo salario y nos devuelve como resultado la suma de todos los salarios que están en esa tabla. Igual podríamos agregar algún filtro y sumaría solo los registros que cumplan con la condición de ese filtro. Digamos que vamos a agregar el mismo filtro que tenemos acá arriba y aquí estaríamos sumando la suma de las 3 personas que tienen un salario mayor a 1400. La función promedio lo que hace es calcular el promedio de un campo tipo numérico y devolver el resultado de ese promedio. Entonces tenemos que el salario promedio de los empleados que tenemos registrados acá es de 1213. Igual podríamos agregar filtros adicionales y vemos que el salario promedio de los empleados que ganan más de 1400 es de 1500. Entonces en ese caso esas 3 personas ganan cada uno 1500, por eso el promedio es el mismo número. La función mínimo lo que hace es devolver el valor mínimo de un campo que sea especificado por nosotros. En este caso vemos que el salario mínimo que tenemos registrado es 950 y el salario máximo es 1500. Quizá ver simplemente el mínimo salario no es una información muy útil, por lo menos de manera aislada. Quizás yo quisiera ver qué persona es que tiene ese salario mínimo. Entonces traigo el nombre y el salario mínimo de empleado. Bueno, traigo el nombre y el salario de empleado, donde el salario sea igual a el salario mínimo, que lo obtenemos con esta consulta.
Esto es lo que se conoce como una subconsulta o consulta anidada. Tenemos una consulta dentro de otra consulta. Entonces lo que estamos haciendo acá es que obtenemos de la tabla empleado los campos nombre y salario, donde el salario sea igual al salario mínimo registrado en esa tabla. Entonces tenemos 4 personas que tienen el salario mínimo. El mínimo registrado es 950 y lo tienen estas 4 personas. Asimismo podríamos traer el nombre y el salario, donde el salario sea igual al salario máximo registrado en la tabla. Tenemos 3 personas que tienen salario máximo. Recapitulando entonces, vimos las 5 funciones agregadas que tenemos acá arriba. La función count, que sirve para contar registros. La función sum, que se aplica a campos de tipo numérico y devuelve como resultado la suma de todos los valores de ese campo. La función promedio, que devuelve el promedio de los valores del campo que especifiquemos, y el mínimo y el máximo, que devuelve el valor mínimo y valor máximo de un campo. Todo eso teniendo en cuenta que podemos agregar filtros adicionales para aplicar estas funciones. Por lo pronto eso es todo. Muchas gracias por ver este video.